El olor de los recuerdos. La muerte puede tener un aroma agradable. Historia escrita por Alvin Darío. En aquella ciudad se dejó de realizar el Festival de las Flores. Las investigaciones por la desaparición de varias mujeres seguían en curso. Y aunque había decenas de agentes buscando pistas, atando cabos, interrogando sospechosos, no se tenía pista alguna sobre los acontecimientos. Lo único que conectaba todo era que todas las desaparecidas habían sido reinas y princesas de las flores. A lo largo de los años solían desaparecer sin dejar rastro alguno. Literalmente se podía decir que la tierra se las tragó. Los verdes valles, las praderas llenas de flores que hacía ver como si el arcoíris hubiera resquebrajado y esparcido por sus colores sobre ella. Ahí sobre aquel manto de mágicos colores se veían cadenas humanas y perros buscando alguna pista que explicase las desapariciones. Sin embargo, extrañamente los perros llegaban al mismo bosque, y aunque se escarbara y se levantaba la tierra, nunca se encontraba nada. Pasaron varios años, y las desapariciones cayeron en el olvido. Se diluyeron en la memoria de muchos, como lo haría una gota de fragancia en el inmenso océano. El festival era muy lucrativo, movía la economía de la región. Era una semana donde propios y forasteros gastaban hasta más no poder, y considerando la crisis económica que se generó por dichas desapariciones, lo más sensato era realizar nuevamente el festival por lo alto. Lo harían durante un mes y se triplicaría la vigilancia. Así que inició aquel festival de olores y belleza sin igual. Mujeres de todas las regiones, hermosas como ángeles perfumados como flores, hicieron presencia, incluyendo Mariana, quien tristemente era hija de una de las desaparecidas. Su madre, a pesar de su edad y de un accidente que había y le impedía caminar correctamente, lucía hermosa, elegante, toda una diosa terrenal. Aquel cuerpo despertaba deseos en los hombres y envidia en las mujeres, pues con el paso del tiempo, los años no se decantaban en ella. Era una mezcla de juventud, experiencia y belleza. A pesar de que el festival consistía en hacer sentir hermosa a cualquier mujer, hacerla sentir como si fueran flores hermosas, ella simplemente era hermosa por dentro y por fuera, para su familia y el resto del mundo. La primera semana transcurrió sin percance. Un aurea de seguridad y confianza se cernía sobre aquellos festejos. Sin embargo, Mariana se sentía intranquila, se sentía vigilada. En los callejones, en las calles, inclusive en la plaza completamente llena. Tenía esa sensación de ojos vigilantes sobre ella. Su perro era testigo de aquel sentimiento. Solía ladrarle a la nada, y permanecía alerta en la presencia de otros. Le ladraba a la oscuridad misma, que parecía llamarle con la finalidad de devorarle. Lo que en un principio era un homenaje a su madre desaparecida, se estaba convirtiendo en una pesadilla para ella. La tercera semana, en el bullicio, el jolgorio y la algarabía, su perro se escapó. Lo vio escabullirse por un callejón. Le siguió, temiendo de que se perdiera en la multitud. Aceleró su paso hasta llegar a una floristería. Aquel animal intentaba entrar, arañaba la puerta, ladraba, pero no eran ladridos de ferocidad o advertencia. Era un ladrido como cuando el animal reconoce a una persona, y es su forma amigable de comunicarse. Movía la cola. Le recordaba cuando detectaba la presencia de su madre en la lejanía, y avisaba que estaba por llegar. Daba a entender que su madre estaba detrás de aquellas puertas, dentro de aquella floristería. En ese lugar, nuevamente le puso el collar, y a rastras se lo llevó. No entendía la terquedad de aquel animal por no querer abandonar aquel lugar. Mientras se resistía y se alejaban, lanzó el mismo aullido estremecedor, el mismo aullido del día de la desaparición de su madre. En la mañana no vio a su perro. Lo buscó por todos lados.
Sin embargo, tenía la sospecha de dónde estaba. Así que encaminó su rumbo a la floristería. Ahí estaba aquel animal jadeante, expectante por lo que podía encontrar detrás de aquellas paredes. La floristería estaba cerrada. Esta tenía renombre vendía y tenía las flores más olorosas y hermosas. Se le hizo extraño el comportamiento. Decidió esperar, y su espera dio frutos. Después de varias horas llegó su dueña, una anciana dulce y amable, como suelen ser las ancianas. La mujer le regaló una amena sonrisa y acarició al can. Dentro de aquella floristería, un centenar de flores con su olor inundaron su olfato. Amablemente aquella mujer le permitió acercarse a las flores de manera que pudiera detallar y embriagarse con los sutiles y majestuosos aromas. Su perro quería bajar por unas escaleras que posiblemente conducían al sótano. Amablemente la anciana le pidió que esperara, que bajaría por una flor que le encantaría. Pasado algunos minutos, aquella anciana regresó con lo prometido. Se colocó frente a esta. Era una orquídea, la flor que su madre en un pasado representaba en el festival. Por nostalgia intentó pagarla, pero aquella anciana se la dio como regalo. Sus ojos llorosos mostraban que este sutil aroma le removió los sentimientos y su alma misma. Aquella anciana secó aquellas lágrimas, le miró y agradeció que viniera, que esa lágrima le indicaba que estaba actuando de la mejor manera. Al llegar a casa, los demás perros actuaron de la misma manera. Antes de llegar ya ladraban. Su padre se dio cuenta de la situación y fue el primero en asomarse en la ventana, al igual que los demás animales. La flor fue puesta en el centro de la sala. Los perros le rodearon, como si se tratara de la presencia de su madre. Movían la cola, saltaban alegremente. A su padre le invadió una extraña sensación, como si estuviera enfrente de ella. Cerró sus ojos e inhaló aquel aroma, trayendo en su mente los bellos recuerdos que vivía con su esposa. De la misma manera que en ella se formaban en su memoria los recuerdos de su infancia. Por desgracia, aquella flor no vivió mucho. Se marchitó muy rápidamente. Los perros nuevamente esa mañana que se dieron cuenta del estado de aquella flor, lanzaron aullidos desgarradores de dolor y sufrimiento. Su padre, el cual se había recuperado de la depresión por esos días, nuevamente sucumbió ante las garras de aquel horrible sentimiento, y viendo cómo nuevamente se desmoronaba su familia, decidió comprar nuevamente otra flor, la misma orquídea. Pero durante días, aquella floristería no abrió. Se propuso ir a otro lugar y comprar la orquídea de la misma especie en el lugar que la encontrara. Aunque compró varias de ellas, no sabía explicarse qué era la flor, pero no era la flor. El aroma no generó el mismo efecto. Los perros la ignoraban, y su padre simplemente la miraba como una flor más. Algo faltaba, y no sabía qué. Nuevamente montó guardia, hasta que en la lejanía, aquella anciana hizo presencia. Con su temblar y débil mano, abrió aquella puerta. Aquella anciana sintió cómo su humanidad se elevaba por los cielos de manera violenta e intempestiva. Aquel perro corrió al centro de la antesala de aquella floristería. Los aromas le embriagaron, pero el perro, entre los cientos de olores, no estaba el que buscaba. Estando en el mostrador, aquel perro olfateaba incesantemente los pisos, las mesas, las paredes, los manteles, mientras que su dueña ayudaba a levantar a la anciana. Sin embargo, en aquel lugar no estaba lo que buscaba. Aquel perro levantó su hocico y enfiló su destino. Bajó rápidamente por una escalera que conducía al sótano. Aquella anciana gritaba que lo detuviera. Su dueña hizo caso omiso. Quería validar que no presentara algún hueso roto, laceración o fractura, considerando la edad y el golpe recibido. Se disculpó prometiendo que su perro no causaría daño. Bajó rápidamente siguiendo al canino, mientras escuchaba a lo lejos los gritos de aquella anciana que insistentemente le pedía que no bajara. En el sótano vio flores, algunas listas para empacar.
Se le hizo extraño. En ningún motivo vio que descargaran flores, o vio llegar personal con ramos de estas. A lo lejos escuchó el ladrar de su perro. Provenía de un pequeño agujero. Aunque lo llamó varias veces, este no hizo presencia. Temerosa por lo oscuro y pequeño del agujero, decidió entrar. Quería recuperar el perro, que en un pasado era el favorito de su madre. Un enorme Rottweiler que semejaba a un niño travieso jugando a las escondidillas. Estando dentro de este, resbaló, como si se tratara de un tobogán, hasta que aquel descuido la llevó a lo que se podía considerar una bóveda. Un jardín subterráneo. Un invernadero que tenía sus luces. Tenían mangueras y rociadores. Se sentía una temperatura agradable y propicia para las plantas. Avanzó varios pasos hasta salir de aquel cuarto. Los bombillos le enceguecieron por unos instantes. Al adaptarse a la luz circundante, vio árboles florales con forma humanas. Semejaban figuras femeninas por las curvas de su cintura y algunas formas que semejaban pechos. Siguió caminando entre aquellos árboles florales. Notó algo particular en un brillo en la lejanía que le hizo descubrir un anillo en una rama. Unos escalofríos recorrieron su piel, pues el anillo estaba en una rama que perfectamente semejaba una mano. Aquel anillo estaba en el dedo anular. A lo lejos escuchó su perro ladrar alegremente. Le vio rodeando un arbusto. Este también tenía forma humana. En este estaban las orquídeas que en un pasado le regaló a la anciana. Se acercó lentamente en el aroma de aquella flor que le estremeció. Un recuerdo de su infancia con su madre se incrustó en su memoria. Entre lágrimas miró aquel arbusto. En lo que semejaba ser su pierna, estaba una barra de platino, en parte cubierta por raíces. Se negaba a creer lo que veía. Era la misma pierna que le habían operado a su madre, después de un accidente, pues tuvo fracturas significativas en su pierna derecha, y por esta razón le habían implantado una barra de platino. Corrió al anillo, retiró aquella prenda. Tenía grabado el nombre de una chica, seguido de un mensaje. Recuerdo de mis 15 años. Seguía sin entender, o negándose la verdad. Había cierta cantidad, y este número coincidía con la totalidad de las chicas desaparecidas. Sabía de esta cantidad, pues las veces que leyó los informes policíacos, hacía mención que su madre, al igual que otras 12 mujeres más de diferentes edades, estaban desaparecidas, sin pista alguna de su paradero. Vio que su perro paraba orejas, como si hubiera escuchado algo. Lo vio dirigirse a otra cámara subterránea. No podía creer todo lo que había debajo del pueblo, y que en ningún momento nadie se había percatado de esto. Siguió a su perro. Necesitaba salir de aquel jardín diabólico. Para su sorpresa, el horror florecía en cada rincón. Vio a una chica agonizando con varias agujas en su cuerpo, que estaban conectadas a mangueras que salían de bolsas con líquidos verduzcos y rojizos. Se acercó a ella. Pudo ver su cuerpo con la piel marchita, como si se trataran de las cortezas de los árboles. En algunas partes de sus cuerpos, ésta se había caído, dejando al descubierto sus huesos, que semejaban ramas. En algunos puntos se podía ver la transición entre hueso y madera. Sus nervios y venas verdes aún seguían el ritmo de su corazón, que se le veía un leve palpitar. En algunos puntos se contemplaban delicados retoños de hojas, mientras que en otros, aquellas venas semejaban enredaderas por la cantidad de hojas que habían brotado de ellas. Logró ver que sus órganos ya no estaban. Solo el corazón de color verde pálido seguía en su lugar. De él sobresalían varios retoños de flores. Semejaban un pequeño arreglo floral. El horror y el asco se manifestó en ella, en un vómito interminable. No tuvo valor para seguir viendo a las demás chicas que recibían el mismo tratamiento. Algunas aún tenían carnes rojas, pegadas en sus cuerpos. Otros simplemente eran hermosos y diabólicos árboles florales. Tomó a su perro. Necesitaba huir.
Sin embargo, en la puerta aquella anciana hacía presencia. Aquel perro ladró ferozmente. Ella lo soltó. Vio cómo corría en dirección hacia la anciana, pero con un movimiento rápido y un bastonazo, bastaron para eludir al can y dejarlo afuera. Rápidamente dio seguro. Ahora los ladridos de afuera y los rasguños de aquella puerta eran incesantes y angustiosos. Pasaron algunos minutos. Ella contemplaba a su joven víctima, como un depredador acecha y mira a su presa, consciente de que no tiene escapatoria. Este pensamiento se reflejó en el brillo de sus ojos. Aquella chica temblaba de miedo, mientras que el perro, con su ladrido ensordecedor, castigaba el tímpano de ambas. Aquella anciana esbozó una gran sonrisa mientras caminaba y aseguraba las puertas y ventanas. Le regaló otra sonrisa y pronunció suavemente, a pesar de que el perro aún ladraba: todo este tiempo he visto las emociones que despiertan las flores y sus aromas. Es una forma hermosa de comunicarse. Cuando amamos, regalamos flores. Cuando alguien fallece, le entregamos flores. Cuando estamos enamorados, deshojamos margaritas. Es particular esa forma de vivir un sentimiento a través de los aromas. Eso solía decirme mi madre, hasta que un día sucumbió ante una enfermedad. Durante sus años de vida, en agonía, enfrentando aquella penosa infección en su ser, su hermoso aroma se pudrió. Su cuerpo nauseabundo emanaba aquel repugnante olor. No importaba cuántas flores colocara. Al principio era una, a la semana un ramo, al mes decenas de flores. Pero por más flores que colocaba, su aroma a muerte y pudrición se esparcía hasta el último alvéolo de mis pulmones y me hacía vomitar, de manera que tuve una idea que aliviaría el dolor de muchos. ¿Qué tal si las flores pudieran capturar y emanar el aroma de tus seres queridos? Imagínate tener el aroma de tu madre, no su aroma representado en una vulgar colonia o fragancia, sino el aroma de su alma. El olor que sentías cuando te besaba, te arrullaba. Ese aroma casi imperceptible, pero que al sentirlo te llena de tranquilidad, porque sabías que ella y todo su amor estaban para ti, pero que tristemente desaparecía el día de su muerte. Así que empecé a experimentar, buscando la mejor manera de conservar este aroma. Al principio tomaba cabellos, parte de la piel, las glándulas sudoríparas, pero nada funcionaba, hasta que llegué a la conclusión que es el ser mismo, el alma completa la que genera ese aroma, ese sentimiento primitivo conectado a nuestra nariz. Somos animales, así que esa parte, ese instinto animal de reconocerlos por los aromas, aún está en los recovecos de nuestra mente. Así que entendí que la forma correcta era convertir el cuerpo en plantas, y que esa alma, esos sentimientos, ese aroma, siguiera conectado a su parte física. Las flores serían la representación más pura de ese sentimiento. Cuando olieras una de esas flores, estarías percibiendo su alma. El aroma que nos conecta desde que somos infantes con nuestra madre, con nuestra familia. Podrías sentir su aroma, puesto que su alma estará atrapada en las hojas, en las ramas, en las raíces de las flores. Su ser estaría representado físicamente en esta planta floral. La muerte ya no causaría dolor y penurias en aquellos que ven partir a sus seres queridos. Los recuerdos serían tangibles. Aquella chica no aguantó aquel discurso hipócrita. Su miedo se convirtió en rabia y valor. De sus ojos brotaron lágrimas que se estrellaban con la dura realidad de sus sentimientos. Has destruido familias enteras. Muchos aún lloran a sus seres queridos. Buscan sus cuerpos en las praderas. Han gastado todo su patrimonio buscando respuestas que hasta el día de hoy no las obtienen. Dices que vencerás a la muerte, pero tú eres la muerte misma. Afuera hay un padre buscando las chicas que hoy estás torturando y matando por una estúpida idea.
Intentas crear una utopía de sentimientos y recuerdos, pero estás creando una pesadilla. Estás sacrificando inocentes por un ideal enfermo. Aquella anciana se acercó a un cajón y sacó una jeringa, la cual llenó de un extraño líquido. Le regaló una fría mirada y una sonrisa insulsa y vana, como lo haría la muerte misma. Nadie quiere ensuciarse las manos, pero al final todos se beneficiarán. El 1 de julio de 1796, Jenner inoculó al niño la temida viruela humana, enfermedad infecciosa, grave y contagiosa. Tenía una idea en su cabeza, tal vez sí o tal vez no. Si no funcionaba, moriría un niño de tan solo 8 años, y él sería un monstruo por semejante acto. Si funcionaba, le pondría fin a una enfermedad temida y que había diezmado a Europa por muchos siglos. Milagrosamente el niño sobrevivió y se inventó la primera vacuna. Ya no era un monstruo, era un héroe que liberó al mundo del monstruo incontrolable llamado viruela. Con la voz entrecortada y ahogada por los sentimientos que aprisionaban su pecho, le reprochó: «Alguien investigará. Mi padre me buscará. Te buscarán y condenarán. Es una abominación lo que estás haciendo. Juegas a ser Dios, cuando simplemente eres una vieja traumada que no superó la muerte de su madre». Ella le gritaba. Intentaba no mostrar debilidad para ser vista como una presa fácil. Nuevamente aquella anciana sonrió y con una sonrisa serena respondió: «Tal vez en un futuro no muy lejano muera, pero lo que he logrado aquí será reconocido por todos como un gran avance. Inclusive tal vez sí tienes razón al decir que no superé la muerte de mi madre, pero esto dio pie a la obra maestra que de momento estaba inconclusa, pero gracias a ti llegó a su fin. Tu madre y tú son la prueba de que la muerte no es el final. Te he estado vigilando, buscando la ocasión. Cuando entraste a mi tienda te reconocí y no podía creer que estabas ahí. Sin hacer yo ningún esfuerzo, como con las otras que hoy son flores hermosas, era su viva imagen. Por esa razón fui a buscar la flor del alma de tu madre, la flor que con su aroma despertaría tus sentimientos. ¿Sabes por qué la escogí a ella? Por el amor que se profesaban como familia. Se amaban, y estoy segura de que cada uno daría la vida por el otro. Cuando sentiste el aroma de esa flor, y vi ese sentimiento en tus ojos, vi cómo resbalaba una lágrima de amor por tu madre. Entendí cómo ese simple gesto que iba por buen camino, que el aroma de tu madre aún significaba algo para ti. Aquella joven pavorosa buscaba con qué defenderse. Cogió un viejo madero mientras lanzaba golpes al aire, intentando detener a la anciana. Al final del rincón, escuchó la débil voz de una chica. Las flores en sus venas habían florecido. Sus cabellos eran finas enredaderas, listas para aflorar los capullos que se abrían lentamente. Un olor fresco y vivo inundaba aquel lugar. «Mátame, por favor, mátame. Libera mi alma y dile a mis padres que los amo. Pero por favor, no te marches de aquí sin matarme. Por favor, libera el alma de las demás». Escuchó el grito de la anciana arpía. Le gritaba que se alejara, que el miedo que ahora sentía su víctima dañaría su futura esencia. No generaría sentimientos emotivos, sino que despertaría traumas de terror y repulsión en quienes la olieran. Cuando regresó la mirada de la anciana, ésta ya estaba frente de ella, y una punzada sintió en su cuerpo. «Tranquila, esto solo dormirá tu cuerpo. Te necesito consciente para convertirte en una hermosa flor. Descuida tu padre el día de tu funeral simbólico, pues tu cuerpo nunca saldrá de aquí. Él recibirá flores, flores que le recordarán a su esposa e hijas muertas». Aquella anciana se inclinó para calmarle. Su endemoniado rostro, lleno de satisfacción, se regocijaba con lo logrado. Sacó de su bolsillo una orquídea. Los recuerdos de su infancia inundaban su memoria.
su cuerpo dejó de retirarse. Inconscientemente, el primitivo mecanismo de los aromas de su cerebro creía estar seguro y protegido por sentir y percibir el aroma de su madre. En ese instante, ella, con la última pizca de conciencia y realidad, vio en la lejanía cómo un bulto entraba por la ventana con un estrepitoso sonido. Sus ojos lentamente se cerraban. Sin embargo, pudo ver el rostro de la anciana, que estaba muy cerca del de ella. Como su perro, aquel Rottweiler que semejaba el mismo Cerbero, perro que cuida las puertas del infierno, tomaba aquel endeble cuello de la anciana y enterraba sus colmillos. Cómo lo liberaba una y otra vez para agarrarlo con más fuerza. Cómo zarandeaba aquel cuerpo como si tuviera fuera una muñeca de trapo, con la única finalidad de destruir su tráquea. Cómo desfiguraba y arrancaba la arrugada piel del rostro. Aquel acto grotesco y carnicero fue lo último que vio. El sedante surtía efecto. Pasadas algunas horas, sintió la lengua fría y pegajosa. Abrió sus ojos y pudo ver que la anciana logró arrastrarse unos metros. Ahí yacía su cuerpo inerte y desfigurado, la cabeza adherida al resto del cuerpo por simples retazos de carnes y fragmentos de médula. Su perro movía la cola de forma gentil. Su rostro rojo y la sangre que aún escurría de sus orejas mancharon sus manos. La dulzura de sus ojos contrastaban con lo endemoniado de hace unas horas. Se acercó a la chica que le había pedido ayuda. Esta había fallecido. Los retoños y capullos estaban florecidos. De sus pies salían raicillas que se enterraban en la tierra. Lo que en un pasado eran dedos, ahora eran raíces que intentaban profundizar para seguir viviendo. Salió de aquel infierno oloroso y colorido. Caminó de entre las decenas de arbustos ya florecidos. Llegó al arbusto de su madre. Aquel perro rodeaba aquel arbusto de forma juguetona, esperando que aquellas ramas que semejaban manos le acariciaran. Aquel perro no entendía cómo su dueña, que ahora lucía diferente, le negara aquel gesto. Aquel perro nuevamente acercó su hocico. No había duda. Para él era su dueña. Mariana se acercó. Lloró sobre aquel arbusto, por hacer lo que iba a hacer. Intentó agarrar una flor, pero se arrepintió. Acarició a aquel perro y lo separó del arbusto. Se dirigió al cuarto donde habían máquinas y el generador que daba luz. Agarró el combustible y los roció sobre los equipos, sobre todo aquello que ardiera. Pasados algunos minutos todo ardía. Sufría por lo vivido. Intentaba comprender todo lo que había sucedido y dudaba que fuera real. Pensaba que era una pesadilla y que muy seguramente despertaría en cama. Pero no. Todo era tan real como el mismo amor que aún sentía por su madre y el horror vivido. Salió de aquel lugar. Escuchó varias explosiones que sellaron la puerta. Entrar o salir era imposible. Intentó denunciar y dar explicación. Era ridículo. ¿Quién podía creer semejante historia? La noticia del incendio en la floristería se propagó. Según reporteros, no hubo pérdidas humanas, aunque intentaron buscar a la buena y noble anciana que regalaba flores y adornaba las tumbas simbólicas de las desaparecidas. Nunca encontraron rastros de ella. Hoy vive feliz, alegrando los días de su padre y ayudándole a superar aquella depresión, pues siempre se culpó, pues no estuvo ahí cuando su esposa lo necesitaba. Intentaba día a día alegrarlo, pues sabe que liberó su alma y que hoy está en un mejor lugar, esperando para ser nuevamente la familia amorosa que solían ser. Los olores de la tierra húmeda, de las orquídeas, del café, chocolate mañanero y demás, siguen trayendo al presente los bellos momentos del pasado, donde su madre y ella eran los protagonistas.